Just let me fall to my grave. Just let me fall to my grave. To kill it. Losing my mind at the start. To kill it. Just let me fall to my grave. To kill it. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la técnica de inclinación de las motocicletas. Para el desarrollo de esta temática, desde luego vamos a tener en cuenta varios aspectos. El primero de ellos tiene que ver con si es necesario este tipo de técnica o no. El segundo aspecto tiene que ver con que si necesariamente al ejecutar este tipo de técnica se podría considerar como una facultad atributiva para humillar a otro piloto o a otro conductor de motocicleta. El tercer aspecto desde luego tiene que ver con que si es muy difícil o no adaptarse o desde luego tratar de aprender este tipo de técnica de inclinación en la moto. Para finalizar, el cuarto aspecto tiene que ver con que si el tipo de componente de la llanta o en sí la calidad de la llanta tiene que ver mucho en el desempeño para el desarrollo de este tipo de técnica. En este apartado, he decidido cambiar de escenario para poder explicar de una mejor forma las nociones fundamentales para interpretar la fuerza de tracción de la llanta trasera mientras se está ejecutando la técnica. En otras palabras, el estado y la condición de la cadena también tienen mucho que ver. Así que vamos a proceder. La razón del por qué muestro el proceso de la tensión de cadena es porque para quienes no lo sepan, al ejecutar la conducción deportiva en términos mecánicos, es necesario saber cómo está nuestra transmisión y de esta manera tener una buena respuesta de la tracción trasera mientras vamos ejecutando el trazado de una curva. No hay nada más horrible que la cadena se vaya larga o dé esa sensación, porque esto quiere decir que estamos perdiendo tracción. Y al perder tracción en el trazado de la curva, pues nos indica que vamos a perder equilibrio y estabilidad cuando se tiene contacto con el asfalto. Muchas veces cuando estamos en estos aprietos, lo que normalmente hacemos instintivamente es tratar de bajar una marcha sabiendo manejar con delicadeza y finura el clutch. Sin embargo, debemos tener en cuenta que todas las personas tienen experiencias y nociones diferentes, formas de reaccionar diferentes frente a los mandos de la motocicleta. Por lo tanto, incluso va a ser más complicado para un principiante. Porque lógico, mientras van inclinados en la curva, les va a ser un poco más difícil manejar y emplear los mandos y tener una noción clara de lo que están haciendo mientras van haciendo el trazado. Lo que en otras palabras quiere decir que es probable que los tire al suelo. Incluso eso también le ha pasado a los profesionales y vuelvo a lo mismo. Muchos de esos profesionales son muy pero que muy buenos pilotos, pero en ocasiones solo tienen conocimientos en la conducción de la moto. Es decir, una cosa es la conducción de la moto y otra cosa es entender la condición de la moto. Es una cuestión bastante diferente y algunos pilotos en mayor o menor medida tienen dicha sensibilidad y tacto, otros por el contrario no. Solo se basan en lo que creen que hacen correcto de acuerdo a su técnica de conducción, y la verdad es que eso no los hace infalibles. Acto que por consecuencia, al igual que un principiante, también los termina dejando en el suelo. De hecho, se dice que todo motociclista en algún momento tendrá que irse al suelo. Pero bueno, es por esta razón que he querido profundizar en el ajuste idóneo de la transmisión. Debo aclarar que mi ajuste lo hago de acuerdo a cómo estoy acostumbrado a sentir el contacto con el suelo mientras transfiero la fuerza de tracción de la llanta trasera al asfalto, y eso me permite ser preciso con la aceleración y el embrague, claro. Esto dependiendo de cómo me vaya sintiendo en el trazado de la curva. Aquí, por ejemplo, se puede identificar la parte media de la llanta que comúnmente es la que más se gasta, dependiendo del tipo de conducción que ejerza el piloto. Aquí ya más o menos muestro el cuarto y finalmente muestro el borde extremo donde estoy generando la inclinación en su punto máximo para la llanta de atrás, obviamente. Y finalmente se puede ver la manera en la que voy guiándome y entendiendo el límite máximo permitido en la llanta trasera para inclinar. Este planteamiento lo voy a contestar de manera muy breve con una anécdota. Es decir,
Resulta que me desplazaba yo de la ciudad de Bogotá hacia La Vega, y esto pues recién tenía la motocicleta. Pues obviamente, como tenía que ser, pagando la novatada, tomé una curva y empecé a hacer el trazado, pero no me fijé que iba a 90 kilómetros por hora en aproximación, y ya empecé a sentir que como llevaba la moto muy derecha, pues ya me estaba prácticamente saliendo de la curva. De esta manera es como justamente pues pensé instintivamente que tenía que inclinar mucho más la moto. Así que efectivamente empecé a inclinarla y bueno, pues sí, salí del ápice de la curva, llevé la proyección, estuve muy cerca de la línea blanca, o sea, prácticamente a nada de salirme hacia el acantilado que tenía de frente, que por eso digo que esta técnica me salvó la vida, literalmente hablando. Y entonces, al salir de la curva sí me percaté que me alcancé a comer el posapié y parte de mi bota. Sin embargo, pues siempre preferí eso antes que perder la vida o de pronto quedar lisiado. Así que esta técnica pues también tiene su forma de salvarnos, ¿no? Cuando la empleemos. En mi caso fue una novatada, la verdad no tengo que decir que lo había pensado. No, tuve que improvisar a través de mi instinto de supervivencia. La apliqué y funcionó y bueno, menos mal. Hoy puedo incluso hacer un video aquí con ustedes hablando precisamente sobre esta técnica. Así que en conclusión, pensaría yo que en ciertas circunstancias, dependiendo del riesgo, sí es bastante útil esta técnica. Pero claro, así como te puede salvar la vida, también te la puede quitar, porque existimos algunos pilotos de motocicleta que pues digamos que nos confiamos mucho, a veces puede ser que sobreactuemos la postura, no entendamos la ciencia física de las fuerzas en la tracción de la llanta trasera, que es lo que estaba queriendo explicar antes, y entonces este tipo de cuestionamientos y este tipo de situaciones, al no entender esta ciencia física que hay con la motocicleta, pues sí nos puede quitar también la vida. Así que sí podemos hacer algo mal que nos afecte. Bueno, en cuanto a si digamos que este tipo de técnica podría ser tomada como un atributo, ¿sí? O una facultad que te haga sentir mejor que otro piloto, o sea, que te haga sentir que tienes una habilidad extra para tal vez humillarlo o en estos famosos candeleos o piques que a veces se hacen. Bueno, personalmente yo no lo aplico, ¿ya? No me gusta porque pues donde no tenga yo que extralimitarme, pues no voy a comprometer mi integridad. Pero no voy a negar que en algunas situaciones sí empleo esta técnica cuando veo que hay niños malos, niñas malas, que por ahí conducen un poco agresivo. Pero bueno, la agresividad por parte de ellos me da igual siempre y cuando no me afecte a mí. Pero a veces ha sucedido que me han golpeado el retrovisor o pasan muy cerca. Entonces a veces cuando los veo agarrar una curva, pues ahí empleo la técnica y pues trato de acostarla mucho más, como tratándole de demostrar, ¿no? Como que, oye, posiblemente haya alguien mejor que tú. No lo sabemos, simplemente puede que sea mejor que tú. Entonces como que esto les molesta, les incomoda y ya como que probablemente haga que le bajen un poco como a esa hiperactividad y a ese tipo de actitud un poco complicada, ¿no? Imagino que ya saben que el dólar está subiendo muy rápidamente. Es probable que ya casi esté ratificada una recesión el año entrante. Pregunto, ¿qué tan inteligente sería para nosotros como latinos y como colombianos tener una segunda o tercera fuente de ingreso? ¿Conoces a alguien que le guste la tecnología o que tenga tecnología? Como referencia, se podría descargar 2 aplicaciones para iniciar su propio trabajo complementario y de esta manera ganar dinero en dólares. Y claro, lo más importante, de manera legal. Si tienen interés, bajo su propia responsabilidad y voluntad, pueden contactar a la cofundadora de SkyTeam. Aquí les estaré relacionando su número telefónico. Sobre si es difícil o no emplear este tipo de técnica, voy a ser muy sincero y me da lo mismo si me creen o no. Pero yo, por ejemplo, de pilotos que yo considero mucho mejores que yo, la verdad, vi que les tomó ciertamente algunos días, no sé, quizás a otros unas semanas. Me imagino que como todo hay excepciones, al igual que yo, y pues yo la verdad, para ser muy franco, me tomó más o menos unas 4 horas aproximadamente para decir que empecé a entender bien la técnica, a aplicarla bien, y estamos hablando del contacto de la rodilla con el piso, ¿no? Entonces, la verdad, para ser muy franco, me tomó ese tiempo. Recomiendo ser muy paciente, pero a eso voy. Yo la verdad considero que fui muy paciente al quererlo aprender porque le presté mucha atención a las personas que orientaban, digamos, en diferentes canales, diferentes fuentes que fui consultando. Veía mucho los consejos, lo tomaba muy en cuenta, veía mucho las posturas en los circuitos del mundial de GP y demás, de MotoGP, pues también me fijaba mucho en la postura de los profesionales y esto me ayudó bastante a tener una noción clara de cómo ejecutarlo, claro, sin haberlo experimentado.
Luego pues ya de hecho tengo un amigo con el que en algún momento estuve platicando y también como que sus aportes y la manera en la que me quiso dar a entender ciertas cuestiones que tienen que ver con la postura y entender un poco más la ciclística y los ejes de equilibrio de cada uno de los puntos que tiene la moto, pues también me permitió, ¿no? Conocerla un poco más. Así que de esta manera es como efectivamente pues logré dominar rápido la técnica, pero pienso yo que es una cuestión de paciencia. Pienso yo que al final, cuando hablo de paciencia, tampoco les quiero decir que les tome un año, meses, semanas. Pues cada quien que lo haga al ritmo que considere, porque no todas las personas lo van a hacer espontáneamente, no a todos les va a salir igual, algunos necesitan un poco más de tiempo, otros menos, todo depende de cómo interpreten las cosas, pero donde sí pido paciencia es en fijarse cómo se ejecuta la postura, cómo deben sentir la motocicleta. Y claro, la ventaja para mí es que conocía muchísimo la motocicleta porque vuelvo a lo mismo, conozco la mecánica de ella porque yo mismo hago la mecánica de mi motocicleta, entonces esto me permite tener más confianza. Y como ya conocía la motocicleta, lo único que me hacía falta era conocerme a mí para desarrollar este tipo de habilidades en cuanto a postura y demás. Finalmente, hay una cuestión bastante importante y es hablar sobre la calidad y el componente de las llantas. Sí, definitivamente el tipo de llanta influye bastante para poder ejecutar esta técnica con más o menos confianza. Yo, para serles muy franco y muy sincero, desde mi perspectiva, pienso que sí. La verdad sí depende del tipo de llanta. No es lo mismo hablar de una llanta muy corriente, hablar de una Metzeler, hablar de una Bridgestone, hablar de una Michelin, ¿sí? Entre otras, obviamente, que tengan características y compuestos dados para que a través de la influencia térmica, desde luego la llanta al tener un contacto con el asfalto, se comporte como una goma, ¿ya? Entonces esa influencia térmica también sirve y desde luego todo depende del tipo de compuesto y la reacción química que se genere en la misma llanta. Así que pues a veces cuando compramos llantas muy corrientes, muy sencillas, muy económicas, porque de pronto nuestro presupuesto no dé, lo que también hay que concientizar es que probablemente esa llanta sea muy, muy dura y pues no tenga el mismo tipo de adherencia o requiera de demasiado tiempo para tener temperatura y demás y lograr estos mismos resultados y desempeño que se podría tener con una llanta de mejor compuesto, de mejor calidad, ¿no? Entonces sí, la verdad, sí me consta, de hecho personalmente me ha pasado, en algún momento me han prestado algún tipo de motocicleta cuando tuve que traer unos repuestos para la mía y me pude dar cuenta que al tener una llanta algo corriente, pues no podía realmente inclinarla digamos, si yo normalmente inclino así, pues ya tenía que inclinar más o menos algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque pues sí notaba yo que algo extraño pasaba en la llanta y entonces cuando me fijé luego me di cuenta que pues era una llanta algo más corriente, pero lógicamente cuando ya tengo yo un tipo de llanta diferente pues ya la conozco, ya la he estresado a esos puntos, entonces ya sé hasta qué tipo de grado de inclinación puedo llegar. Ay, ay, ay. Y yo buscando el orégano en la cocina, parce.